Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, dándole la bienvenida a todas las galácticas y galácticos del planeta Tierra. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estas fiestas? Estamos arrancando este bloque especial hoy en este 26 de diciembre, ya prácticamente finalizando el año de este 2019, por cierto. Es increíble cómo ya han pasado casi 12 meses, ¿eh? Estamos terminando el mes número 12 en este 2019. Y por supuesto en este bloque especial, a través de la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, con las noticias, las novedades del momento, ¿eh? Hay una cuestión muy interesante que se está planteando justamente en estas horas, que es la cuestión de las tendencias tecnológicas para lo que va a ser el 2020. Y hoy tenemos una nueva colaboradora, una nueva columnista que nos va a estar un poco desarrollando, hablando de lo que es el tema de la nanotecnología. Un tema realmente muy interesante, ya la vamos a presentar a ella, que está justamente trabajando desde hace varias horas para ver cómo arranca justamente con este bloque de nanotecnología galáctica, para ir conociendo lo que pasa dentro de este campo, ¿no? Y también el tema de las tendencias tecnológicas para el 2020, que yo le hablaba con relación al tema de la supremacía cuántica, la cuestión del nuevo desarrollo del 5G, la lucha contra la desinformación, un tema realmente que está realmente en una etapa muy preocupante en esta parte de Iberoamérica, fundamentalmente por los cambios que se vienen produciendo en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, el año próximo, fíjense, estará marcado por el avance de algunas técnicas incipientes, así como los desafíos que plantean el avance de la digitalización, un tema que ustedes saben ha tenido un impacto tremendo en los últimos tiempos, así como se plantea con la cuestión de la nanotecnología. Y justamente desde Iberoamérica se están generando importantes desarrollos. Hablamos, por ejemplo, de la cuestión del desarrollo de la tecnología 5G, ¿no? La supremacía cuántica, y la lucha contra la desinformación. Estos son justamente algunos de los principales retos tecnológicos para el 2020, al margen de lo que acontece, digamos, dentro del panorama de la economía, la cuestión de la problemática social que hay en toda la región, ¿no es cierto? Aquí, bueno, podemos ir hablando de distintos análisis de estos aspectos diferentes que van a ir marcando el rumbo el próximo 2020. Vamos a presentarla justamente a Denise Slukier. ¿Cómo estás, Denise? Un gusto que arranques colaborando y participando en esta edición internacional de Galáctica. Bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Estoy muy contenta de participar en la columna. A nosotros también nos encanta que por lo menos una dama, una mujer, empiece a trabajar, a integrarse también a nuestro equipo en este bloque que hemos denominado nanotecnología galáctica, ¿no? ¿Y qué es la nanotecnología? A ver, contanos un poquito para ir orientando y explicándole a la teleaudiencia. Perfecto. La nanotecnología, aunque nosotros no la conozcamos en profundidad, se mete todos los días en nuestras casas, en nuestros autos, en nuestra ropa, en nuestros alimentos, en nuestros medicamentos, y nosotros no la conocemos. Es una ciencia que viene a revolucionar el mundo, en mi criterio, y viene pisando muy fuerte en el siglo XXI. Hace aproximadamente 60 años más o menos se empezó a hablar de bastante tiempo, varias décadas, ¿no? Sí. Hace, bueno, como conté, Richard Feynman en el 1965 fue la primera persona que nombró la nanotecnología oficialmente como nanotecnología. Claro. Bueno, ya dimos una breve introducción, así que voy a pasar a explicar qué es la nanotecnología. Claro. O sea, que es por lo menos la gente está escuchando mucho últimamente, ¿viste? Hablar de la biotecnología, de la nanotecnología, y evidentemente desconocemos la importancia que está adquiriendo esta nueva ciencia en la implementación para mejorar la calidad de la humanidad, más que nada, ¿no? Exactamente, siempre con el beneficio humano. Exacto. Podemos desarrollar nuevas tecnologías y nuevas ciencias. Y bueno, la nanotecnología estudia la materia a nivel atómico molecular. ¿Qué quiere decir esto? Atómico molecular. Claro, la nanotecnología se mete en la materia atómica y molecular, o sea, en los átomos y en las moléculas. Y se mide en escala nanométrica. O sea, todos los campos de la ciencia se miden en un tipo de escala. Por ejemplo, la astrofísica mide en escalas exorbitantemente grandes. Y, bueno, por ejemplo, la nanotecnología se mete en el campo de las cosas muy, 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 muy chiquitas. Bueno, para que se den una idea, un nanómetro, o sea, lo que estudia la nanotecnología es en nanómetros. Un nanómetro equivale a una billonésima parte de un metro. Una billonésima parte. O sea, Pedro, imagínate la dimensión de lo que estamos hablando. Es impresionante, algo que es imperceptible para los ojos. Claro. ¿Cómo puede ser medir?
digamos, posibilidades de medir esta dimensión tremenda que tiene la nanotecnología aplicable, digamos, al actual desarrollo de la ciencia en sí, ¿no? Sí, en los últimos años estuvieron desarrollando microscopios, en lo cual nos permita ver la nanotecnología y bueno, los átomos y las moléculas. Sí. Y fue un montón de procesos de investigación hasta que bueno se descubrió que un microscopio óptico electrónico de barrido puede gracias a la visualización, a partir de ese microscopio se puede manipular, visualizar y hacer un montón de cosas con los átomos que antes no se podían. Se detectan distintas variables, digamos, con esta nueva instrumentación que hay. Sí, por suerte sí. Y bueno, entonces, como estaba comentando, el tema de nanométrico, más o menos para que se entienda, ¿vieron una hormiga? ¿Viste una hormiga de unos pequeños milímetros? Sí. Bueno, entran, aunque vos no lo creas, 2 millones de nanómetros adentro de una hormiga. O sea, imagínate la escala pequeñísima de la que estamos hablando. Gracias a la nanotecnología, se pueden manipular, ensamblar y conocer nuevas propiedades de la materia. Porque todos sabemos que cuando dos átomos, aunque sea hasta el momento los que estudian licenciatura en química, licenciatura en física, saben que cuando juntamos dos átomos se da tal propiedad o da tal beneficio. ¿Qué pasa si nosotros metemos la mano artificialmente en ese mundo molecular y agarro un átomo con otro átomo y lo fusiono, que naturalmente eso no se da? Nos van a dar nuevas propiedades para la ciencia y eso es lo que estudia la nanotecnología. Las nuevas propiedades que, juntando dos átomos artificialmente o moléculas, nos dan un resultado específico. Pero voy a contar un poco cómo nace la nanotecnología, porque no nació un día para el otro. Lo que pasaba, ¿Cómo fueron los procesos fundamentalmente para ir creciendo y avanzando justamente en toda esta nueva técnica dentro del área estaría inmerso de la química, ¿no? Del área puntual de la investigación de ese sector. Exactamente, sí. Básicamente la nanotecnología nace con una problemática. ¿Cuál era esta problemática? La personal del laboratorio, los científicos, los técnicos, los químicos, tenían el problema de que voy a hacer una sección imaginaria de que yo estoy en el laboratorio trabajando con guantes de boxeo, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo en un laboratorio trabajo con guantes de boxeo? No voy a poder tener la precisión exacta que yo requiero para investigar tal materia. Claro, no logras tener una dimensión real, no acorde a ese trabajo que estás desarrollando. Exactamente. Esa fue la problemática que se plantearon los químicos y bueno, todo el personal biotecnólogo, todo el personal de laboratorio. Y entonces dijeron, bueno, nosotros ya estudiamos la materia hasta este cierto límite. O sea, sorpresa, que se viene, habrán dicho, ¿cómo desarrollamos lo nuevo? Claro, ¿no? ¿cómo llegamos más abajo de lo que ya conocemos? Porque viste que el ser humano todo el tiempo quiere conocer más y más y más, y somos muy inquietos por naturaleza. Entonces, lo que hicieron fueron, con el paso del tiempo, fueron sacándose estos guantes imaginarios de boxeo y fueron manipulando la materia a nivel una escala muchísimo menor, y así fue más o menos como fue naciendo la nanotecnología. Fueron sacándose, como te comenté, estos guantes de boxeo imaginarios, fueron tocando, manipulando, ensamblando, juntando, y así átomos, moléculas, y así más o menos se fue creciendo y desarrollando un poco el panorama dentro de ese campo, ¿no? Exactamente, y así se fue descubriendo más o menos la nanotecnología, que bueno, como te comenté, tiene 60 años más o menos, no es algo... Es increíble, porque mucha gente, vos fíjate la cantidad de oyentes y televidentes que nos están mandando mensajitos, que nos están visualizando, y realmente cuando comenté ayer que íbamos a empezar a desarrollar este tema, decían, bueno, ¿de qué se trata la nanotecnología? O sea, muchísima gente lo desconoce, ¿no? O sea, no es como de pronto otras áreas como lo es la área espacial, o visto lo que es la parte tecnológica, informática, o dentro de lo que es la parte de comunicaciones, que de pronto ya un poco la gente está más compenetrada y conoce el tema. Esta cuestión como que todavía sigue siendo como en gran medida desconocida, ¿no? En muchos ámbitos. Sí, mismo cuando salió la nanotecnología a la vida real, la gente tenía un poco de miedo porque decía... ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Claro, ¿qué es esto? Claro. ¿Me van a envenenar la comida? ¿Los medicamentos? ¿Me van a poner químicos en la comida? Y no. Surge el tema más que nada de la contaminación, ¿viste? ¿No? Sí, la preocupación por ese lado, ¿no? Sí, totalmente. Después los antivacunas, los antibióticos, y no, todo lo contrario. La nanotecnología viene a revolucionar el mundo y a darnos otra propuesta que ya no estaba dada antes de la ciencia.
Y esa revolución a la cual vos haces referencia, esta nueva, digamos, disciplina que hay dentro de esto que es la nanotecnología, ¿cómo va a incidir en mejorar la calidad de vida de los seres humanos, de las personas, de cada uno de nosotros? ¿De qué manera se pueden ir implementando elementos a través de los especialistas, de los estudiosos, de los científicos, de los químicos que están, digamos, desarrollando todo este trabajo de campo en estos tiempos? Sí. La nanotecnología hoy en día se está metiendo, como te comenté, en un montón de industrias. Voy a pasar a comentar algunos inventos que se estuvieron haciendo en los últimos tiempos por un científico argentino, investigador del CONICET. Sí. Él pudo investigar y bueno, incursionarse en el tema y inventó algo muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención, que fueron suelas de zapatos. Suelas de zapatos. Suelas de zapatos. Pero vamos a decir, Denise, una suela de zapatos, que tiene de nuevo una suela de zapatos. Ya hace años que la gente ¿Quién fue? usa zapatos. ¿Algún iberoamericano, algún extranjero? ¿Quién fue el especialista que estuvo trabajando en este un tema? argentino. Un argentino. No sé el nombre, pero después si querés te puedo pasar el nombre. Vamos a ver, sí, Dale. a chequearlo. A ver. Ajá. Sí. Y bueno, él inventó una suela de zapato bactericida. ¿Qué quiere decir esto? Él supo y descubriendo en el laboratorio que los iones plata, que es un compuesto que es químico y que saca la plata, poniéndolos en una suela de zapato, nosotros con la fricción, o sea, nosotros con la fricción de cuando corremos, cuando caminamos, hacemos actividad física. Estamos mostrando algunas imágenes, chicos, ¿no? Ahí le estamos mostrando a los oyentes y televidentes internacionales un poco lo que está planteando aquí Denise, ¿no? En este desarrollo de lo que es la nanotecnología. ¿Sí, Denise? Sí. Decinos. Lo que sabía este científico es que con nosotros cuando hacemos ejercicio físico, corremos, caminamos, trotamos, generamos un campo de humedad entre la suela y el zapato y ese es el famoso olor a pata después de la transpiración. Sí, cuando llegamos a la casa decimos, uy, qué olor a pata. Qué olor a pata, que sí. Qué perfume que dejaste. Sí, hermoso. Bueno. Agarra a tu novio, tu pareja y te tira los zapatos afuera, ¿viste? Te lo larga por el balcón. Sí. Ese perfume famoso que conocemos son bacterias y hongos. Entonces, lo que hizo este científico fue ponerle iones plata a la suela del zapato para que liberen, con la humedad, se libere esa sustancia y sea bactericida. Es decir, no permite el crecimiento de bacterias ni de microorganismos. ¿Y qué va haciendo? ¿La va transformando? ¿La va absorbiendo, digamos, para ir bloqueando esa cuestión, por ejemplo, de la transpiración, del olor? ¿Cómo lo va bloqueando eso? Se sabe que los iones plata impiden el crecimiento bacteriano, así que básicamente cuando vos creás ese campo de humedad que recién comenté, se libera esos iones plata que impiden el crecimiento de la bacteria. Entonces ya de por sí la bacteria va a estar, obviamente, porque es imposible que eliminar el campo bacteriano, pero la bacteria va a impedir el crecimiento. Entonces, la bacteria no se va a poder reproducir y va a morir ahí. Entonces, vos te vas a... Está bueno, no le permite, digamos, ir avanzando y ir creciendo. En definitiva, lo bloquea totalmente, claro. Y bueno, con la misma ciencia que te estoy contando en la suela de zapato, inventaron pintura. Pinturas. Una pintura normal, el balde de pintura que vas a la pinturería y lo compras, bueno, exactamente lo mismo, pero pintura para hospitales. Ajá. Entonces, que ahí tenemos un drama tremendo, ¿no? Con los virus interhospitalarios, ¿viste? La cantidad de problemas que hay en los últimos tiempos, porque no se hacen los controles y no se desinfecta adecuadamente. Exactamente. Entonces hay un montón de gente que por ahí tiene algún tipo de operación y enseguida lo mandan a la casa porque evidentemente temen de que se contamine o que se engancha algún virus intrahospitalario y tenga un problema mucho más serio de que cuando llegó, ¿no? Exactamente, sí, los virus intrahospitalarios son un tema muy... Tremendo, sí. Sí, un tema para que da charla porque están bastante involucrados hoy en día en la sociedad y en los hospitales. ¿Y eso tenés idea vos de dónde parte? O sea, de dónde surge el problema por una falta, digamos, de control adecuado, porque realmente ya está de alguna manera contaminado ese lugar con las distintas enfermedades que se van tratando en los lugares y no se trabaja adecuadamente como para tratar de hacer los trabajos de prevención. Sí. Bueno, ya por naturaleza todos sabemos que en Argentina no le brinda mucho dinero y mucha atención a los hospitales públicos. Lamentablemente yo soy una luchadora de que para mí la mayor plata que tenga el Estado se tendrá que invertir en los hospitales públicos porque es lo que nos salva a todos. Pero como que hay una falencia, viste, a nivel general por ese lado, o sea, teniendo los elementos adecuados, ahora con esta cuestión que vos estás desarrollando de la nanotecnología y otras disciplinas dentro de la ciencia y de la tecnología, contamos realmente en toda Iberoamérica, no solamente en este país, sino en infinidad de países, con elementos adecuados como para frenar esta problemática que hay. Sin embargo, parece que los funcionarios de turnos apuestan a otras cosas, ¿no? Al facilismo o lo que hemos visto
en los últimos tiempos, viste, con la cuestión de la vacunación. O sea, volvimos a tener sarampión en la Argentina, una vergüenza, exactamente, ¿no? O sea, porque se descuidan y no hacen los trabajos de campo adecuados o necesarios los que tienen que hacerlo. O sea, aquellos que nombramos para guiar los destinos del país, nos encontramos con que realmente se dedican a otras cosas fuera de lo que realmente es necesario implementar, ¿no? A pesar de los tremendos impuestos que pagamos y toda esa historia, realmente descuidan muchísimo el tema de la salud. ¿Cómo incide esto justamente de lo que vos planteás dentro del campo, digamos, de la nanotecnología, desarrollar algún elemento de prevención? O sea, esto se lo dedicamos al nuevo ministro de Salud, ¿no? A Ginés González, que es un tipo que conoce, porque él, a través de su, digamos, conocimiento y de su trabajo en la propia universidad y de haber estado en el exterior, conoce todo esto que estamos planteando. Estaría bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, hace muchísimos años que todos sabemos que la falta de higiene es tremenda en los hospitales públicos, mismo también en las universidades, en la UBA, por ejemplo. Sí, es una vergüenza. Mismo claro. Lo más irónico es que en la Facultad de Medicina faltan jabón, rollo de papel higiénico, y mismo, o sea, estamos hablando de la Facultad de Medicina, la gente que se recibe de médico y que estudia la sanidad de la Argentina. ¿Cómo se puede entender eso? Ahorita es vergonzoso, la verdad, sí, que es patético lo que se hace. Sí, ¿no? la verdad que sí. La verdad que da bastante vergüenza y da bastante impotencia, porque sí, en los hospitales públicos faltan gasas. Solamente en algún momento, mira, se hizo un estudio de que con el 22% de lo que recauda la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con ese porcentaje solamente de las plazas de estacionamiento que tiene la universidad, podría resolver todo el problema de higiene, de falta de higiene que tiene la universidad. Pero como pasa, digamos, en algunos organismos del Estado, se roban todos los directivos y no implementan las acciones como para normalizar este tipo de cuestiones y tomar las precauciones del caso, ¿no? Sí, aparte, más allá de la higiene del hospital, pasa que, a ver, tenemos una tasa de 40 y pico % de pobreza en Argentina, ¿no? Entonces, eso implica que hay gente en casi todas las esquinas durmiendo en la calle. Esa gente quizás hace días y días o semanas. No se higieniza, está totalmente con un montón de virus, de bacterias dando vueltas. Si uno que medianamente hace un control adecuado, un tema muy sencillo, por ejemplo, con el tema odontológico, te plantean a veces que las bacterias te van trabajando inclusive o se infiltran si está mal realizado un conducto, te llenas de bacterias y te genera toda una infección interna que te provoca un problema generalizado. Imagínate vos lo que pasa con la gran cantidad de gente que está en situación de calle o aquellos que viven cercanos a los arroyos, a los ríos contaminados que tienen, o sea, en el riachuelo la cantidad de gente contaminada. ¿Cómo es que nunca se toman las precauciones y las prevenciones? No solamente en el ámbito de la capital federal, sino del Gran Buenos Aires, jamás se ha hecho un trabajo serio al respecto. Sí, exactamente. Sí, toda la gente que, bueno, lamentablemente vive en condiciones precarias en la calle, y sí, es un caldo de cultivo de bacterias, de microorganismos, de virus, y después le termina saliendo mucho más caro al Estado, ¿no? Porque realmente no está preparado el Estado, los hospitales, las instituciones públicas no pueden darle la contención, y eso también va generando todo una problemática de tratamientos de infectología, de infecciones, de bacterias que te van, viste, afectando al resto de la población, porque ellos conviven con todos nosotros, o sea, circulamos por los mismos lugares, estamos caminando, tocamos los mismos lugares, vos subís al subte, un colectivo, y eso va generando toda una continuidad en la contaminación, ¿no? Sí, exactamente. Este tema afecta a la clase alta, a la clase media. A todos, o sea, acá no hay, viste, no hay excusa, claro. Sí. No importa cuánta plata tengas en el banco, esto le afecta a todo el mundo. Y muchísimo más a la gente precarizada que no tiene la higiene necesaria para poder satisfacer las necesidades básicas de darse una ducha todos los días, de lavarse los dientes, de tener una comida todas las mañanas, desayunar, almorzar, cenar. Y si es una problemática que tendríamos que resolver urgentemente. Para mí esto es urgente, se tiene que resolver en este momento. No podemos esperar más tiempo. Mismo, bueno, mis futuros colegas, yo el año que viene empiezo la carrera de medicina, así que mis futuros colegas, puedo decir, me gustaría que también se preocupen y se ocupen un poco más y que empiecen a denunciar este tipo de cosas, ¿no? Porque como que todos saben, aquí es una cosa increíble, ¿no? Toda la gente sabe esto que estamos planteando nosotros en estos momentos, todo el mundo lo sabe, los especialistas, los médicos, los funcionarios, pero todos como que miran para otro costado, ¿no? Y después cuando se encuentran con el problema, pero no puede ser, fue una epidemia que se dio por tal cosa, ponen excusas, ¿viste? Como lo que pasó ahora con el sarampión, pero era porque faltaron las vacunas.
funciona. O sea, opa, muchachos, dejémonos de joder. O sea, que hay algo muy sencillo que se puede normalizar y prevenir, como lo que pasa con la cuestión de la inseguridad y de un montón de cosas de este país, ¿no? Que son, la verdad, que lamentables y patéticos porque están los presupuestos para hacerlo, pero nadie se ocupa adecuadamente para implementar esas acciones, ¿no? De prevención. Medianamente. Sí, exactamente. Y la nanotecnología, volviendo al tema que nos ocupa hoy aquí en Galáctica Internacional, ¿cómo puede, digamos, facilitar hoy, en este siglo, en este nuevo año que está arrancando en las próximas horas, en los próximos días, prácticamente estamos a un paso de eso, cómo puede mejorar la calidad de vida de la humanidad y fundamentalmente de los países de Iberoamérica, de Latinoamérica, que están tan complicados con esta situación, Denise? Sí, principalmente como estamos comentando el tema del Estado, estaría buenísimo que el Estado pueda poner un poco más de plata en el CONICET y en los investigadores para que ellos puedan seguir desarrollando sus tecnologías, porque cerebros en Argentina, eso te aseguro que no faltan. Hay un montón de científicos que tienen una capacidad tremenda y saben un montón, pero no tienen el laboratorio para investigar. Adecuado, ni claro, el presupuesto básico como para poder desarrollarse. Porque la nanotecnología es una ciencia todo lo que es nuevo es caro. Es caro. Y es muy cara la nanotecnología porque lleva, como te comenté, lleva procesos muy caros y, bueno, herramientas para la tecnología también que son muy costosas. Sí. Así que, bueno, primero y principal estaría buenísimo que el Estado pueda invertir un poquito más en el CONICET. Segundo, bueno, como te estuve comentando, se está todo el tiempo, aparecen nuevas nanotecnologías que, por suerte, los científicos investigan y, bueno, y pueden encontrar nuevas soluciones para todas las problemáticas que tenemos. Y bueno, como te estaba comentando ya, la pintura antibactericida, las plantillas. Y bueno, también inventaron algo que es muy interesante, que son unas melaminas, o sea, góndolas de supermercado para que también sean antibacterianas. Claro, entonces, que son lugares de alta circulación de gente, ¿no? Todo el mundo va, viste, toma los productos, los observa, los mira, se fija la fecha, o sea que eso está en contacto permanente de una impresionante cantidad de bacterias también, o sea, cada persona que va, cada mano que toma un producto, evidentemente tiene un nivel de bacterias que de alguna manera logran contaminar. Sí. Aparte no te quiero ni contar de dónde vienen los productos que vos... Sí. O sea, vos te imaginás que desde, por ejemplo, desde que la marca de leches que hace la leche pone el sachet adentro de la leche y ese sachet tiene que viajar, llegar a la góndola y todo ese proceso... La manipulación, el transporte, la logística, todo lo que... Anda a saber dónde va a parar ese sachet, ese pan, esas latas de atún, de choclo, de lo que sea. Así que, y, bueno, todo ese proceso para tratar de erradicar lo más posible esas bacterias que se trasladan del proceso de que se fabrica hasta que llega a la góndola. Más en las grandes ciudades, por ejemplo, en las capitales, las principales ciudades del mundo, eso se da pero de una manera impresionante, porque hay un traspaso, un contacto de distintas manos que van de lo que es la transferencia del producto hasta que llega al consumidor, evidentemente pasa por 50 manos. No, sí, aparte, andás a ver en qué superficie apoyan ese alimento y ese producto. Y bueno, igual por suerte tenemos el ANMAT, que eso sí está bien invertido, que bueno, nos regulariza todas estas circunstancias. Sí, que viene controlando, la ANMAT está haciendo un trabajo de campo interesante porque ha inclusive prohibido la comercialización en las últimas semanas de varios productos, ¿no? Sí. Porque realmente no están con las condiciones higiénicas adecuadas y básicas, ¿no? Como para poder elaborar un producto que termina siendo consumido por las personas. Sí, exactamente. Yo, bueno, soy partidaria de que el ANMAT por suerte existe y gracias que existe, porque si no estaríamos comiendo anda a saber qué cosa. Cualquier cosa. Y la verdad que sí, igual el ANMAT hay que reconocerlo, que hacen muy buen trabajo de investigación y de campo de la alimentación. Y bueno, volviendo al tema de las invenciones de la nanotecnología, bueno, más o menos todo lo que te contaba, la nanotecnología está recién empezando, bueno, no recién, a 60 años se conoce, pero recién ahora se está como empezando a meter un poco más en la sociedad y yo desconozco la verdad cómo son los procesos en los cuales se utiliza esta tecnología, pero estoy segura de que en un par de años, en 20, 30, 40 años, la nanotecnología va a explotar. A revolucionar, claro. Sí, va a explotar. Va a revolucionar a la humanidad con toda, la técnica y con todo lo que es la inventiva que viene detrás de ello, ¿no? Yo estudio, bueno, la carrera de biotecnología y yo te lo puedo asegurar de que ya en mi carrera es biotecnología, igual no es nanotecnología, pero te puedo asegurar que ya también mi carrera biotecnología en unos años va a revolucionar y va a explotar todas sus posibilidades que tiene en el campo de la ciencia. Genial. Y aparte la ciencia y la vida van de la mano. La generación millennials o centennials está concientizada, digamos, de esta necesidad de poder compenetrarse y estudiar avanzando
con todas estas nuevas áreas de la investigación, de la tecnología que se da, digamos, en la humanidad, o vos todavía pensás que está un poco adormecida? ¿Cómo lo estás visualizando vos, con tus compañeros, viste, con los profesores, con la gente que circula alrededor de todo este ámbito? Y por suerte nos estamos tomando los jóvenes muy responsablemente todo el tema del campo de las nuevas, de la ciencia y de las nuevas invenciones que se van dando en el paso del tiempo. Y por ejemplo ahora también tenemos crisis climáticas y tenemos un montón de cosas que la ciencia, y bueno, con mis compañeros, mis profesores, tratamos de favorecer y siempre buscar lo más positivo para el ser humano. Igual siempre, bueno, en la biotecnología hay un montón de campos para tocar también, pero bueno, hay mucha gente que no tiene la misma idea que yo y que algunos de mis compañeros, y tratan de hacer cosas negativas con la ciencia, como por ejemplo... ¿Cómo es eso? A ver, contanos. Por ejemplo, si ponemos a hablar de aborto, por ejemplo, el aborto y la ciencia van... La medicina y la ciencia y el aborto van de la mano. Claro. Y bueno, son mal utilizados, digamos, estas tecnologías que son para beneficiar a la humanidad y a veces se utilizan de una manera no adecuada. Exactamente. ¿No? O también, por ejemplo, la fertilización asistida. Sí. Y bueno, todo el estudio de las neoterapias y de las, bueno, el neocrecimiento de los fetos y de los óvulos, las células y bueno, todos los cigotos, todo el tema del embarazo. También hay científicos que, bueno, yo me estuve enterando en el último tiempo, que tratan de hacer, investigar en esos fetos, como te digo, para decirlo de una forma un poco vulgar, pero para que se entienda. Sí, sí. Y tratan de investigar y hacer cosas contradictorias y no tan beneficiosas para la salud. Que son antiéticas específicamente. Exactamente, ¿no? Tratan, por ejemplo, el otro día, hace bastantes años, inventaron lo que fue una invención, aunque suena raro, pero inventaron una oveja, la oveja Dolly, que le pusieron... Fue una formación genética, o sea, agarraron genes, los combinaron con otros y hicieron un animal pobrecito que nació con más años de vida de los que ya naturalmente tenía. En vez de nacer, o sea, vos cuando nacés con 0 años, y la oveja habrá nacido con... No le permitieron el desarrollo normal, natural, digamos, lo adelantaron, le complicaron la vida. Por eso sí, lo que quiero decir con esto es que hay que tomar con pinzas el tema de la revolución científica, porque... Que no se mal utilice, digamos. Exactamente, porque... yo lo utilizo por amor a la ciencia y lo utilizo para un beneficio humano y para el beneficio de todos nosotros. Y me encantaría aportar a la ciencia y aportar a la humanidad para revolucionar el mundo, pero positivamente. Y bueno, hay gente, lamentablemente, que esto lo toma contrario con otro sentido, ¿no? Como para perjudicar realmente a la humanidad y no mejorarle la calidad de vida, ¿no? Hacer un negocio de esto, que en definitiva lo importante es que llegue a alguna resolución, algún beneficio real y concreto a la gente, ¿no? Que les complique la vida o que sea otro gran negocio como lo que hemos visto en los últimos tiempos con muchas áreas. Exactamente, si a alguno le interesa este tema, tengo una serie en Netflix para recomendarle. A ver, ¿cuál sería? Se llama Selección Antinatural. Antinatural. Sí, habla todo este tema de... Bueno, se lo vamos recomendando a algunos televidentes y oyentes que nos están viendo y escuchando. Por ejemplo, y de paso le mandamos un saludo a Oscar Fassi de Santa Fe, le mandamos un saludito a Juan Carlos Escobar también, que nos está viendo acá del Gran Buenos Aires, a Sergio Hecker que nos está viendo y escuchando desde Jerusalén en Israel, un gran saludo. Qué lindo. Un saludo para todos los oyentes de Jerusalén. A nivel internacional, para Juan Carlos Escobar también que nos está viendo, que lo mencionábamos, para Félix Álvarez que también nos está viendo, para Hernán González, un gran saludo, para la querida Lía Salgado, te mando un beso y un abrazo tremendo, una genia. La doctora Roxana Fiuri desde Córdoba nos está viendo y escuchando también y le mandamos un gran cariño. Que mira, Roxana es una gran inventora también. Un día la vamos a volver a entrevistar. Yo le hice un par de entrevistas hace bastante tiempo, inclusive traté de respaldar y de apoyar su desarrollo, que te lo comentaba, viste, eso cuando llegaste al estudio, que ella generó una forma de identificación a través del área odontológica. Y yo en su momento lo charlé con gente del ex gobierno, la presenté y ya había hecho la presentación acá en Argentina y no le dieron pelota, viste, o sea, un proyecto interesante. Por eso es importante difundir y comentar estas cosas, porque realmente los funcionarios que se tendrían de ocupar de esto, cuando yo le hice el contacto para hablar con la gente de Frigerio, con la gente del Ministerio del Interior, porque es un tema importantísimo. Espero que por ahí el nuevo gobierno ahora, que el doctor Fernández, el doctor Vélez, que están trabajando con varias cosas, que la vuelvan a convocar a la Roxana Fiuri, porque ella presentó justamente este proyecto del desarrollo de la identificación a través de la odontología. Un trabajo impresionante que lo vamos a tratar de
de volver a tocar este año, así que le mando un gran cariño a Roxana Fiore, que seguramente nos está viendo y escuchando desde Córdoba, porque es uno de los temas interesantes, ¿viste?, para desarrollar. Por supuesto. A Estela Pitavino también, que nos está viendo, un gran cariño. A la doctora Beatriz Goldberg también un gran cariño, una invitada bastante habitual aquí a la edición de Galáctica Internacional. Sí. A Héctor Suaznavar también le mandamos un saludo. En fin, a toda la gente que nos está viendo y escuchando hoy con este tema tan interesante como lo es la cuestión de la nanotecnología, cuestión que va a seguir manejando en el futuro nuestra columnista especializada, que es Denise Slukier, quien va a ir tratando, digamos, los distintos aspectos que tiene, digamos, esta nueva tecnología para ir un poco desmenuzando toda la información y todo el conocimiento que es necesario darle a la humanidad en este tiempo, ¿no, Denise? Sí, también, bueno, para si quieres ir cerrando, quiero antes recomendar un libro que, bueno, en el cual yo basé mi columna y me empecé a incursionar un poco más en el tema y me empezó a llamar más la atención la nanotecnología, que es este libro. ¿Qué es la nanotecnología? Sí, de Galo Soler Ilia, de la editorial Paidós. Y es un libro que es, antes que nada, es muy económico, no es nada costoso. También es un libro de bolsillo, se podría decir, es chiquitito, tiene alrededor de 200 páginas. Y la verdad que es una muy breve, muy interesante introducción a la nanotecnología, y para que puedan, la persona que le interese y quiera meterse un poco más en el campo. Informarse, orientarse adecuadamente y conocer las bondades que tiene esta nueva alternativa, ¿no? Sí, aparte es un libro que es muy fácil de entender, no es nada técnico, es mismo para principiantes. Después le pasamos la factura a la gente de Editorial Paidós, le estamos haciendo acá una gran gauchada, difundiendo esta nueva edición impresa de qué es la nanotecnología, ¿no? Como lo comentaba Daniel. Sí. Así que bueno, yo recomiendo este libro, también recomiendo la serie Selección Antinatural en Netflix. Para los que ahí ve un poco la gente la realidad de lo que pasa con esta alternativa de hoy por hoy, ¿no? Sí. La serie habla de diferentes casos que se mete la ciencia y todo el tema de la biología molecular, que estudia el ADN y bueno. Perfecto. Y es muy interesante, se la dejo ahí para que la puedan ver. Denise va a ser la futura columnista todos los sábados también en la edición internacional del Glóbulo, aquí por la señal de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, así que a prepararse porque tenemos una nueva sección en nanotecnología galáctica que arrancó ya hoy presentándoles aquí a nuestra nueva colaboradora, columnista de Galáctica Internacional, con un tema que se las trae, como es la nanotecnología. Bueno, muchas gracias a todos los colegas de los distintos medios que nos están escuchando y viendo, interiorizándose también de este tema. Después le pasamos la información, algunos productores nos están pidiendo data, después en todo caso le pasamos el dato como para que la vayan contactando a Denise y también ustedes vayan desarrollando y tocando este tema periodístico, comunicacional tan importante de estos tiempos. Denise, un gran cariño, gracias por arrancar hoy con esta data de la cuestión de la nanotecnología y lo seguimos el sábado. Por supuesto, muchísimas gracias a vos, Pedro, por invitarme. Estoy muy contenta de empezar a formar parte de su equipo y más del equipo de la ciencia, que es algo que a mí me fascina y me apasiona. Así que encantada de formar parte. Y a nosotros nos encanta incorporar una mujer que está con un tema tan puntual como lo es la cuestión de la ciencia dentro del campo de la nanotecnología para compartirlo con todos nuestros oyentes y televidentes. Seguimos aquí en esta edición del Report Galáctica Internacional con ustedes.